Neurotransmisores, lastimosamente, es bien teórico, es muy teórico y entonces, ¿mande? Sí, en eso estoy. Espérame que solo estoy introduciendo ahorita. ¿Será que lo cerré? No creo yo. No creo que haya sido tan... a ver... Compartir no me deja. Ok. Es bastante textual en los transmisores, entonces voy a tratar de hacerlo breve y pues sencillo para que entendamos el temita. Entonces, alguien que me diga cualquier tipo de neurotransmisor que se le venga a la cabeza. Cualquier tipo de neurotransmisor. Moduladores. Adrenalina. Neuromoduladores, adrenalina, muy bien. Otro. Acetilcolina. Acetilcolina. Dopamina. Okay. Muy bien, dopamina, ok. Vamos a hablar principalmente, vamos a hablar principalmente de lo que son los excitatorios y los inhibidores, ¿va? Los neuromoduladores, sí es bueno que los manejen, pero no me interesa mucho a que sepan los que excitan y los que inhiben, ¿verdad? Pero adelantándoles, los neuromoduladores se van a encargar, como ya les había dicho en el app, son compinches. Son Sancho Panza de Don Quijote. Léanse libros, muy bueno. Lo acompañan en las aventuras del neurotransmisor principal. ¿Okay? Lo ayudan ya sea a prolongar su duración, a cortarlo, etc. ¿Okay? O sea, son acompañantes. Entonces, entrando de lleno, ¿qué es un neurotransmisor? Primero sabemos que son proteínas. Son mensajeros químicos, porque acuérdense que están en la sinapsis química, ¿ok? Estos se van a usar para la señalización entre neurona y neurona, porque como ustedes saben, es la principal sinapsis que tenemos en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Que es la química. Entonces, los neurotransmisores van a estar prácticamente en todo lado y un requisito para que estas sustancias químicas sean neurotransmisores que se sinteticen como tal en la neurona, ¿ok? Llegan sinapsis ya sea con la otra neurona o con una célula excitable. Vamos a tener aquí dos tipos de neurotransmisores, lo que me interesa que sepan, los excitatorios y los inhibitorios. Vamos a hablar más de los excitatorios porque son más abundantes, pero siempre no le vamos a quitar protagonismo a los inhibitorios. Se preguntarán por qué tengo serotonina en ambos. Nadie se lo preguntó. Bueno, yo le puedo decir por qué. Miren, la serotonina, a pesar de que es un neurotransmisor, va a también ser hormona. Y esta hormona, pues, se le conoce como la hormona de la felicidad. Yo creo que muchos la han escuchado, obviamente. Pero como neurotransmisor va a tener ambas funciones. Va a ser excitatorio e inhibitorio. Va a depender de su receptor. Va a depender del receptor al que se acople, qué función es el que va a generar. Pero eso lo voy a describir a su debido tiempo. Vamos a empezar con los excitatorios. Ok, me mencionaron acetilcolina. ¿Okay? La acetilcolina tienen que relacionarlo con músculo, porque este va a ser el que se va a liberar en la unión neuromuscular. Es decir, donde hay una neurona que se una a una fibra muscular. Esto, por lógica, va a tener un funcionamiento con respecto a los movimientos voluntarios. Si a usted le gusta hacer ejercicio, le gusta hacer fitness, correr, etcétera, cuando ustedes se mueven, van a estar liberando acetilcolina para que sus extremidades o el ejercicio que quieran hacer, pues se realice, ¿verdad? Pero aparte de tener algo respecto al músculo esquelético, va a también participar en aspectos como la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, etcétera, ¿verdad? Así que no es su única función, tiene varias, pero es la más famosa, el movimiento muscular voluntario, ¿ok? Esto que de dónde se sintetiza, miren, está bien que lo sepan, pero es como dato extra, ¿ok? Que se va a sintetizar a partir de lo que es la coenzima A y la colina, ¿verdad? Que esto se va a unir por medio de la acción de la enzima acetilsintetasa. Pero no creo que sea muy relevante, no creo que se lo pregunten en el examen. Vamos a proceder con el siguiente, que es la dopamina, que también me lo mencionaron. ¿Alguien sabe qué es la dopamina? Sin leer. ¿Alguna idea? ¿Qué es la dopamina o dónde la han escuchado?
Bueno, la dopamina Que muchas tiene que ver veces... con lo de la recompensa, el sentido de la recompensa. Sí, sí, correcto. Entonces, eso que acaban de mencionar es el principio que está detrás de lo que son las adicciones, que eso lo vamos a hablar más adelantito, ¿ok? Pero sí, eso es importante. Ese neurotransmisor se va relacionado a lo que es el sexo y el deseo material, también al estímulo recompensa, cuando algo nos agrada, que estudiamos, nos fue bien en el examen, se libera dopamina. Entonces buscamos ese sentimiento otra vez y repetimos una acción para que se nos libere dopamina, ¿verdad? Ahora, cuando hace falta lo que es la dopamina, pueden ocurrir los siguientes síntomas. Por ejemplo, que puede haber una desmotivación, puede haber bastante indecisión, baja actividad o desinterés de una persona, que alguien se vuelva muy melancólico, falta de interés por actividades que antes disfrutaban, por la vida, también les va a bajar el libido. Libido es deseo sexual. Y pues como la dopamina también va a estar relacionado a memoria a largo plazo, pues esta también se va a ver afectada si hay una disminución. Y también habíamos hablado de una enfermedad particular que sucede cuando descienden los niveles de dopamina. ¿Se acuerdan que se la dije en el app? Algunos que están que llegan con la doctora Ochoa. Bueno, recuerden que es la del Parkinson, ¿ok? Cuando baja la dopamina, pues una persona puede padecer también de lo que es el Parkinson. Ahora vamos a hablar de la adrenalina y la noradrenalina. Cristina. Mande. ¿Aló? También la dopamina también se puede ver afectado en el TDAH la dopamina. Ok. Déficit de Sí, atención. Yes, cierto. sí, Creo que esa fue Liu, si no me equivoco. Bueno, sí, ok. sí. Ok. Miren, vamos a hablar de la noradrenalina y la adrenalina, ¿ok? Ambos son excitatorios, son bien excitatorios. Este se va a ver más relacionado a la emoción, memoria emocional. Entonces, cuando nosotros recordamos algo y nos ponemos a llorar o nos reímos solos como loquillos, se liberan noradrenalina, ¿ok? También se va a hacer cargo de la memoria a corto plazo, la vigilia. Vigilia es cuando estamos conscientes y estamos sobrios. Cuando hay déficit de este neurotransmisor también, o sea, puede ser un factor que da o desarrolla el déficit de atención, como dijo Eliud. Va a haber también signos de depresión, también va a haber descenso de líbido y pues también pues, va a haber menos placer con respecto a actividades que disfrutamos. Va a tener bastante correlación a lo que es la dopamina. La adrenalina, esta creo que la han escuchado bastante porque cuando nosotros hacemos algo que no debemos o a veces hacemos un deporte extremo, se libera, o han escuchado, pucha, sentir la adrenalina o algo así, ¿verdad? Me imagino que lo han escuchado de esa forma. Sí, esta se va a encargar básicamente de cuando nosotros estamos alerta o estamos en una situación de peligro. Y entonces muchas veces cuando ustedes están, no sé, en una situación peligrosa y salen corriendo, tal vez después se fijaron que se lastimaron y no se habían dado cuenta en el momento, porque la adrenalina tiende a inhibir lo que son las sensaciones del dolor, porque pone como prioridad lo que es la respuesta de lucha y huida, ¿verdad? Entonces, para sobrevivir como tal. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que nos lastimamos, ¿verdad? También va a tener funciones con respecto a la dilatación de los bronquios, el aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que todo eso lo podemos ver como tal cuando estamos en una situación de peligro, que empezamos la sangre se va a ir más a las extremidades como las piernas para que podamos responder o tener reflejos más rápidos. También se nos va a dilatar la pupila para que entre más luz y tengamos una vista mejor, podamos responder mejor si hay algún peligro cerca, ¿ok? Y esta es la que se inyecta cuando hay una reacción anafiláctica, no puedo decir esa palabra, anafiláctica. Si alguien de aquí tiene alergia al maní, que es el ejemplo que yo uso, que se hincha así la garganta, pero de manera mortal, tiene que andar una inyección de epinefrina o adrenalina. Es la misma cosa, solo que diferente nombre. Se le llama epinefrina porque nefrina viene de la palabra en francés de riñón, epi, sobre de,
y como esos neurotransmisores se producen en la glándula suprarrenal, que está arriba del riñón, se le llama epinefrina, ¿ok? Vamos a hablar de la serotonina. Miren, la serotonina quiere andar en todo lado. La serotonina, como les había mencionado, tiene acciones excitatorias e inhibitorias. Va a depender del receptor al cual esté acoplado, que al final yo les dejo una tablita para que ustedes la puedan leer, así con tiempo si ustedes desean. Creo que no es necesario que lo sepan, pero si ustedes desean leer qué tipo de receptor es el que causa esta reacción, ahí lo pueden leer. Pero si ustedes lo buscan y lo investigan como neurotransmisor, les atribuyen más las funciones inhibitorias, por ejemplo, la relajación, el sueño, el hecho de que se sientan cansados, también ayuda a la homeostasis, ¿verdad? Porque nosotros no necesitamos estar activados todo el tiempo, necesitamos también estar en calma. Cuando se merite eso, se libera la serotonina. Cuando hace falta, puede haber depresión, pero también puede haber una gran hostilidad de un paciente o que sean agresivos, hiperactivos, pueden padecer de ansiedad crónica, que no puedan dormir bien y entre otras cosas, ¿verdad? Este dato de que el 90% se encuentra en el intestino se le atribuye más a lo que es la hormona de la serotonina, ¿ok? Se le atribuye más a la serotonina, pero como hormona. Ahora, en su acción como neurotransmisor excitatorio, podemos ver el ejemplo en los botones gustativos, por ejemplo. Cuando ustedes comen algo ácido, el botón gustativo va a despolarizarse y va a excitarse y va a liberar la serotonina a una neurona de primer orden para que esta información sea procesada, ¿verdad? Y podamos sentir el sabor ácido, por ejemplo, de un limón, por ejemplo. Ahora, el glutamato. Alguien que me diga qué era lo importante, lo crucial del glutamato. Bueno, el glutamato va a ser el neurotransmisor excitatorio más abundante, o va a ser el por excelencia, también se le dice. Eso se lo pueden preguntar en examen. Así que es muy importante que lo sepan. El glutamato también se puede liberar en los botones gustativos, pero cuando nosotros sentimos el sabor de umami. Nosotros sentimos 5 sabores, que es no voy a entrar mucho, pero para que lo sepan, el salado, el ácido, el amargo, el dulce y el umami. Cuando sentimos el sabor umami, el botón gustativo va a liberar glutamato que va a excitar la neurona sensitiva de primer orden y pues posteriormente vamos a sentir el sabor de la comida. Lo podemos encontrar bastante en comidas que tienen bastante proteína, carne, pescado, algunos vegetales como los tomates, espárragos, en quesos también, en lácteos lo podemos encontrar. Y muchas veces en las comidas rápidas le colocan algo que se llama glutamato monosódico, que es el que pues se encarga muchas veces de que nosotros nos deleitemos, ¿verdad? En la comida rápida y nos hagamos adictos a ella. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Comentarios, aportes? Bueno. Vamos a los inhibitorios. Estos son menos, pero siempre son importantes, ¿ok? Vamos a tener primero el GABA. El GABA es como el antagonista del glutamato. También se le conoce como un sedante. Va a ser involucrado en memoria a largo plazo. Y como es inhibidor, recuerden que hacía entrar cloruro a la célula, ¿verdad? Para que se hiperpolarice y pues no se cree un potencial de acción. Eso es lo que hace el GABA. Se junta al receptor de la membrana postsináptica y hace que entre cloruro. Vamos a ver la imagen para que relacionemos. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, esta acción es la que haría el GABA. Se libera, se acoplaría a un receptor y va a hacer que entre cloruro y la membrana postsináptica se va a hiperpolarizar, se va a inhibir. O sea, es decir, que va a evitar que se haga un potencial de acción. Ok. Ahora, la glicina también es un neurotransmisor inhibitorio, pero se encuentra mucho más abundante en lo que es la médula espinal. Y también había leído que tiene efectos importantes con respecto a los reflejos. Por ejemplo, si ustedes están cruzando la calle y miran que viene un carro jalado, ustedes se van a parar. O sea,
es un reflejo, ¿verdad? O sea, entonces, esa inhibición de movimiento va a ser gracias a la glicina, ¿ok? Ahora, quiero hablarles un poquito de algunas sustancias que tienen efectos en estos neurotransmisores, tal vez no directamente, pero sí en algunas enzimas que lo pueden degradar, porque si recuerdan, en la hendidura sináptica, aquí, cuando se liberan los neurotransmisores, hay enzimas que se encargan de reciclar estos aminoácidos, ¿verdad? O puede haber un mecanismo de recaptación, es decir, de que los neurotransmisores que quedan aquí difundidos, aquí solitos, quieran regresar, ¿verdad? Que regresen a la membrana presináptica. Entonces, hay algunas sustancias que inhiben esas enzimas. Por ejemplo, creo que ese es el caso de la cocaína. Vamos a volver a la diapositiva de cocaína. Aquí. Miren, para nosotros, bueno, no ustedes no va, los que ingieren cocaína, ¿qué sucede? Es que se va a inhibir la enzima que degrada la dopamina. Entonces, esto hace que estemos como hiperactivos, como el señor que está aquí, que está, ustedes lo pueden ver, está activado. Había un experimento que yo miré una vez que pusieron a diferentes personas que se drogaron con diferentes sustancias que construyeran, por ejemplo, un mueble, y la persona que se drogó con cocaína lo armó más rápido, o sea, estaba más activada, se cansaba menos, y como sabemos que la dopamina tiene un vínculo estrecho con respecto a la adicción, cuando se ingiere siempre queremos ese estímulo de dopamina, porque es algo placentero. Entonces de ahí es la base de la adicción, como había mencionado, que es del estímulo recompensa, ¿verdad? Ahora, la cafeína. Si tomaron café y se mantuvieron despiertos, es porque la cafeína actúa como un impostor a un receptor que actúa para dar señales al sueño. Es decir, en nuestras neuronas van a haber receptores de adenosina que a mediante del día o a mediante de la vigilia, que estemos, el tiempo que estemos despiertos, este neurotransmisor se va a acoplar a estos receptores. Y cuando ya llevemos 16 horas despiertos, vamos a tener demasiada adenosina acoplado a esos receptores. Entonces, por eso sentimos la cabeza pesada. Nos sentimos ya, no, ya queremos descansar, nos queremos recostar un rato, porque esa carga de adenosina en nuestra cabeza hace que nos sintamos agotados. Y entre más adenosina tengamos, más se van a priorizar las acciones de descanso que las cognitivas. Por eso cuando tenemos sueño no prestamos atención. Por eso cuando tenemos sueño no interpretamos bien lo que nos dicen las otras personas. Cuando nos acaban de despertar y alguien nos pregunta algo, escuchamos otra cosa, pero diferente, no entendemos. Por esto mismo. Entonces la cafeína lo que va a hacer es engañar a esos receptores pensando que es adenosina, se van a acoplar a ellos, evitar que la adenosina llegue y que nos sintamos cansados o fatigados. Ahora, si tomamos café y no dormimos, es porque pues ya estábamos cansados y nos dormimos con la cafeína acoplada a los receptores. O a veces ya estamos acostumbrados también a este tipo de sustancia. Y pues, ya para finalizar, vamos a ver lo que es el alcohol. El alcohol, primeramente, cuando se ingiere en grandes cantidades, va a actuar como un excitatorio porque va a liberar dopamina, que como habíamos mencionado, va a actuar en el estímulo recompensa, o sea que nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir eufóricos, nos va a hacer sentir despiertos. Entonces, de ahí es el porqué de la adicción al alcohol. Pero cuando ya se consume en un tiempo prolongado o en altas concentraciones, o tomaron bastante alcohol, o se pasaron de copas, perdón, va a aumentar el efecto del neurotransmisor que el GABA. Recuérdense que el GABA es inhibidor. Entonces, como el GABA inhibe funciones, inhibe estímulos, es por eso que la gente como que se entorpece. Miren ese señor que miró a y se cayó, o sea, perdió el equilibrio porque está entorpecido, está endormecido, ¿ok? Porque el GABA como tal inhibe funciones, ¿ok? También por eso es que se desmayan, o sea, pierden el conocimiento y hasta en los peores casos caen en coma, ¿ok? Y dato, ¿verdad? Que si alguien se desmayó por demasiado alcohol, acuéstenlo de lado porque puede llegar a vomitar y muchas veces ellos se asfixian con su propio vómito. Entonces acuéstenlo de ladito para que vomite y no se ahogue, ¿va? Hay un dato interesante.
Y como les dije, aquí están las tablitas con los neurotransmisores que vamos aquí a tener a la par los tipos de receptores a cada uno. Yo no creo que sea necesario que lo sepan, pero si les quieren echar una ojeadita, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de estímulo va a tener? Si se fijan, depende el receptor, ¿ok? No va a depender tanto del neurotransmisor, sino que el receptor va a ser el que va a dictar si el estímulo es excitatorio o inhibitorio. Si se fijan. Vamos a ver la serotonina que tiene varios. Miren qué montón de receptores hay y pueden ser excitatorios o inhibitorios, como les había mencionado. Y eso sería todo de mi parte. Si tienen preguntas,